Un saludo trader, bienvenidos a un nuevo video de análisis con Mariano. El día de hoy vamos a estar dándole más información sobre este gran universo del trading. El día de hoy vamos a estar comparando los contratos de futuros contra los contratos a plazo. ¿Ok? Les vamos a contar exactamente qué son cada uno y cuáles son sus diferencias y qué tipo de trader se puede adaptar digamos a la comercialización de estos contratos, dependiendo obviamente del perfil que tengan como inversores. Así que no se vayan, quédense hasta el final y obviamente si les gusta, por favor denle clic en el botón me gusta y suscríbanse al canal para que les lleguen las notificaciones de más vídeos. Así que sin más preámbulos, comenzamos. En esencia, los contratos de futura y los contratos a plazo son términos que se adjuntan a un estilo de contratos entre un comprador y un vendedor. Tanto los futuros como los contratos de plazo son similares en sus características. Son derivados que requieren que una contraparte se ejecute, ¿okay?, para comprar o para vender ese activo, bien, en una fecha futura. El precio se determina en el momento de la compra de ese contrato. Una vez más, el precio que están dispuestos a pagar por ese activo se decide en el momento del contrato y el contrato te obliga más o menos a seguir adelante con la decisión de compra al precio acordado. Por ejemplo, si dijéramos que un granjero quería vender su cosecha en 3 meses y esperaba que los precios bajaran en ese momento, él puede vender futuros sobre su cosecha ahora para asegurar el precio de la venta. Si el precio cae por debajo de la tasa acordada, el agricultor no sale perdiendo, ya que su precio ha sido bloqueado. Esta es una técnica muy popular a la que los inversores se refieren como cobertura de una apuesta. Del mismo modo, un inversor puede comprar futuros sobre una acción en lugar del activo subyacente real. Con esta opción, el inversor se expondría a un mayor número de acciones porque el costo de comprar un futuro sobre una sola acción es menor que comprar directamente la misma acción. Como era de esperar, invertir en contratos de futuros o contratos a plazo es tan riesgoso como cualquier otro estilo de trading, por lo que es importante comprender que existen riesgos asociados y que no es solo dinero fácil o dinero gratuito. Bueno, analicemos primero los contratos de futuros. Bien, los contratos de futuro son contratos estandarizados en los que el inversor tiene que comprar o vender a un precio particular en una fecha futura. Por contrato estandarizado estamos hablando del hecho de que el precio y la fecha son fijos, ¿ok? No se pueden cambiar. La fecha y el precio se acuerdan de antemano y deben cumplirse sí o sí. Además, el número de unidades dentro de un contrato es también un número definido. El trading de futuros también tiene lugar en un exchange y eso definitivamente vale la pena señalarlo. Los inversores deben registrar un margen y la cuenta tiene una liquidación diaria. Durante el proceso de liquidación, si la pérdida en la que incurren es alta y el margen cae por debajo de un riesgo porcentual del valor total, entonces el inversionista debe reembolsar la cuenta y devolverla al margen inicial requerido. Esto es lo que llamamos la famosa llamada del margen. La mayoría de los inversores consideran que los contratos de futuros son más seguros, ya que pueden utilizar el margen que registran para liquidar cualquier pérdida en la que puedan incurrir. Sin embargo, carece de flexibilidad porque cada aspecto del contrato está definido. Un inversor no puede elegir ningún activo subyacente o precio o fecha aleatoria para un contrato de futuros. En cambio, está predeterminado.
Sin embargo, pueden liquidar un contrato de futuros en una fecha anterior tomando una contraposición debido a la, digamos, estandarización de ese contrato. Por ejemplo, si dijera que han comprado un contrato de futuros para comprar cualquier activo, por ejemplo, en 30 días, y quedan 30 días hasta el vencimiento, también pueden comprar otros contratos de futuro para vender el mismo activo en esos 30 días también. Si el precio de ambos contratos son los mismos, entonces no habrá impacto en la posición general y efectivamente habrán cerrado su posición. Usemos un ejemplo para realmente, digamos, fijar este ejemplo, ¿ok? O fijar esta idea de cómo funciona un contrato de futuros. Si dijéramos que queremos comprar petróleo, ¿ok? El petróleo crudo en un año, porque creemos que es probable que el precio aumente significativamente desde donde está cotizando. Por ejemplo, actualmente en los $40. Bien, supongamos que decimos que el precio de cotización son $40. Bien, el precio que está hoy. Bueno, entonces, si tuviéramos que analizar el valor del contrato de futuros en la CME, decimos entonces que están en ese valor, que está cotizando a $40. Cada contrato tiene 1000 barriles, ¿ok? Cada contrato, un contrato es igual a 1000 barriles. Bien, como podemos ver, vamos a poner la B de barril, como podemos ver acá. Bien, entonces, obviamente barriles de petróleo que se comercializa en el contrato ese, como su producto básico subyacente, es ese contrato del barril. Y el monto, digamos, total para esto en realidad va a ser de 40.000, bien, porque tenemos que son 1000 barriles con un precio de 40, esto es igual a 40.000. Bien, vamos a poner 40K. Pero luego tenemos que esos 40.000 son el contrato para más de 1000 barriles, ¿ok? De petróleo, porque actualmente dijimos que está cotizando a 40. Entonces, si dijéramos que publicamos un margen de, digamos, el 30%, eso significa que nosotros necesitamos por lo menos $12.000 para abrir la operación. Bien, ahora calculamos las ganancias o pérdidas con base a un comprador de contratos de futuros utilizando esta ecuación que tenemos aquí arriba, ¿ok? Podemos llegar a ver aquí. Bien, entonces básicamente la ganancia sería igual al precio del contrato menos el precio del futuro multiplicado por el número de contratos que está reflejado acá. Bien, si el precio bajara, digamos, a $39, como podemos ver en el ejemplo, con una sesión de en la sesión de trading el precio baja a $39, entonces podríamos decir que la ganancia sería igual a esos 39 que bajó el precio menos los 40 de cotización inicial multiplicado por los 1000, que son los 1000 barriles, ¿ok? Entonces tendríamos obtenido, digamos, una ganancia, entre comillas ganancia, porque realmente es una pérdida, una ganancia de menos $1000. ¿Ok? Básicamente son 1000 netos negativos. Si esto va a nuestro favor, entonces obviamente está, digamos, este también sería un número positivo. Es decir, si subió a 41, digamos que 41 menos 40 por 1000 serían $1000 de ganancia. ¿Ok? Bueno, ahora viene lo que es el contrato a plazo. ¿Okay? Un contrato a plazo es una versión, digamos, no estandarizada, por lo que se diferencia de inmediato de un contrato de futuros. ¿Okay? ¿Esto qué significa? Bueno, esto significa que las contrapartes de un contrato a plazo pueden decidir sobre el precio subyacente del activo y el vencimiento del derivado. En un contrato a plazo no hay un exchange para actuar como intermediario entre estas contrapartes. Tampoco es necesario, digamos, formular contratos sobre un tamaño de lote definido, por ejemplo, ¿no es cierto? Como otra característica. Adicional, el contrato a plazo es que, digamos, es que el mark to market no tiene
que digamos realizarse a diario, ¿okay? Lo que significa que no hay liquidación de una cuenta a diario como ocurre con los contratos de futuros. No hay necesidad de un requisito de margen y existe una mayor posibilidad de que una contraparte incumpla con los pagos de la fecha de liquidación, porque no tiene ese intermediario como lo hace un exchange que es regulado. Bueno, ahora entonces la liquidación de un contrato a plazo tiene lugar en la fecha de vencimiento, pero la fórmula para calcular el pago neto en realidad es exactamente la misma que la que acabamos de discutir con los contratos de futuros, ¿ok? Digamos que teníamos a un trader llamado, no sé, Tom, pongámosle, y él espera que el precio en la acción de Apple aumente, ¿ok? Y esas son las básicamente lo que compró, ¿no es cierto? Las acciones propias de Apple. Por supuesto, mientras hay un trader digamos en contrapartida a Tom, lo vamos a llamar Harry, por ejemplo, que cree que el precio va a bajar, ¿ok? Entonces es la contrapartida, el lado opuesto de la moneda. Ambos pueden, digamos, celebrar un contrato a plazo con un precio de ejercicio de, digamos, inicial de $385, como podemos observar aquí, ¿ok? Ambas contrapartes pueden decidir el número de acciones que el contrato se considera bien comprado. Pueden elegir, por ejemplo, de una acción o 100 acciones o cualquier otro número, ¿ok? Si el vencimiento, si en el momento del vencimiento el precio de las acciones, por ejemplo, subió a 400, entonces la recompensa de la posición en largo, o sea, la compra de esas acciones, que sería de nuestro trader primero, de nuestro primer trader llamado Tom, en ese caso sería, como bien tenemos acá, los 400 menos los 385, tenemos que tiene una ganancia de $15 por acción, ¿ok? Que ganó porque él hizo un análisis de que los movimientos se iban a dirigir al alza, ¿ok? Entonces tiene esas ganancias. Mientras que Harry, lamentablemente, que era la contrapartida de este contrato, estaría perdiendo $15 por acción, ¿ok? Y tenía que pagarle, obviamente, a Tom la cantidad acordada que decidieron en la fecha en que ellos decidieron también pagar. Bueno, ahora hablemos de quién opera con los contratos de futuros y con los contratos a plazo. Bueno, la primera clase serán los coberturistas, ¿ok? Los coberturistas son la clase de compradores que buscan reducir el riesgo de fluctuaciones en el precio de un activo subyacente. Si una empresa es dependiente del petróleo crudo y cree que el precio aumentará bruscamente, entonces puede prolongarse en un contrato de futuros o otro contrato a plazo, ¿okay? Las ganancias del petróleo de futuros o de contratos a plazo niegan cualquier aumento adicional en el precio del petróleo crudo. Sin embargo, si hay una caída en el petróleo, las empresas deben pagar el monto diferencial, ¿ok? No hay ganancia por una caída en el petróleo o una pérdida cuando el precio sube. Luego tenemos, por ejemplo, a los especuladores, que los especuladores apuntan a amplificar su rendimiento al celebrar ese contrato en lugar de comprar realmente el activo subyacente, ¿ok? Esto básicamente sucede porque el inversor no tiene que pagar el valor total de la cantidad, digamos, nominal, pero puede, digamos, ganar exposición a activos de mayor volumen. Bien, si bien pueden magnificar las ganancias potenciales, debemos tener en cuenta que las pérdidas también pueden magnificarse. Aquí tenemos 6 diferencias básicamente entre las opciones de contratos de futuros y los contratos a plazo. Como pueden observar, del lado izquierdo tenemos la categoría de futuros, que son obviamente contratos estandarizados, y el tamaño, digamos, de lote y fecha no se pueden ajustar para cumplir con los requisitos de la persona, ¿ok? Como podemos ver en el primer punto. Básicamente, digamos que si la persona
si los requisitos, digamos, de la persona que va en largo o en corto, por lo que no se puede cambiar, ¿ok? Los contratos a plazo, en diferencia que tenemos acá del lado derecho, básicamente pueden ser personalizados, por decirlo de alguna forma, ¿ok? Pueden personalizarse con respecto al activo subyacente, ¿bien? El tiempo también se puede personalizar, el tiempo del vencimiento y el tamaño del lote, ¿bien? Volviendo a los futuros que tenemos aquí, tenemos que los futuros son instrumentos derivados de las negociaciones en la bolsa, ¿ok? Siendo la palabra clave negociados en la bolsa o bien en exchange, bien en exchange regulados. En cambio, los contratos a plazo son instrumentos de venta libre, también conocidos como OTC, por lo que no se negocian en ningún exchange. Bien, el número 3 que tenemos aquí en los futuros, básicamente se puede como evaluar que los futuros de estos contratos se liquidan a diario debido a las características entonces que dijimos de mark to market, ¿ok? Que ya discutimos anteriormente, y la llamada del margen, si la hubiera, debe cumplirse o la posición se puede llegar a cerrar aunque sea en pérdida, obviamente porque si está por debajo del margen ya cierra en la pérdida, ¿ok? Mientras que con el contrato de a plazos no hay un market to market asociado con los contratos a plazo, ¿bien? Y como tal no hay llamadas de margen. La número 4, en los respectivos futuros, tenemos que estos contratos se pueden, digamos, rescindir fácilmente antes de la fecha de vencimiento, tomando una posición de compensación en un mercado que es generalmente muy líquido, ¿ok? Mientras que en los contratos a plazo, compensar un contrato a plazo puede ser difícil, ya que los términos son exclusivos de las contrapartes, ¿ok? De las contrapartes involucradas. El número 5 que podemos ver en los futuros es que, dado que se trata de productos que se negocian en la bolsa en la bolsa de los mercados, básicamente el mercado está regulado. Con los contratos a plazo, las contrapartes están directamente involucradas, por lo que no están regulados, ¿bien? Y finalmente tenemos el número 6, que es comenzando en el lado de los futuros, y es el hecho de que son menos costosos, ya que debe pagar tarifas mínimas para digamos, solventar ciertas comisiones de los exchanges, ¿bien? Mientras que en el lado de los contratos a plazo, los costos adicionales relacionados con la debida diligencia y la formulación de contratos generalmente tienen que ser asumidos, lo que significa que un contrato a plazo puede llegar a ser o seguramente sea más costoso. Bueno, ambos contratos tienen sus ventajas entre sí y básicamente podemos empezar con las ventajas que tienen los contratos de futuros sobre los contratos a plazo, ¿ok? Básicamente es el hecho de que los futuros implican menos riesgo y pueden, digamos, se puede rescindir fácilmente de ellos, ¿ok? Tomando, dijimos, una posición opuesta en el mismo mercado. Si necesitan cerrar su contrato, no es gran cosa en general, por lo menos no es muy difícil. Al estar en un instrumento regulado, brinda algún tipo de, digamos, seguro en términos de la volatilidad que en el precio, digamos, de lo que sea que estén analizando u operando, ¿ok? Además de ayudar a garantizar que la contraparte cumpla con su parte. Bien, no hay ningún, digamos, escrutinio adicional que necesite ser realizado por parte de ustedes, porque el exchange se va a encargar de eso. Bien, por el contrario, en los contratos a plazo es necesario establecer la solvencia crediticia de la contraparte y ustedes deben sentirse cómodos porque no hay nadie allí para hacerlo cumplir, ¿ok? Esto hace que el contrato de futuro sea menos costoso de ejecutar porque no tiene que trabajar fuera de su zona de confort para asegurarse de que la persona con la que se está relacionando, si están haciendo un contrato a plazo, va a cumplir con el contrato en caso de que no vaya a su favor, ¿ok? Y cuando le damos la vuelta, digamos, a esta vista, hay algunas ventajas que se asocian a los contratos a plazo, ¿ok? Tienen, por ejemplo, mayor ventaja los contratos a plazo sobre los futuros
por ejemplo, con los contratos a plazo, a diferencia de los contratos a futuro, se pueden personalizar y esta suele ser la ventaja más grande que tienen. Esta es una de las principales razones por las que aquellos que operan a plazo lo hacen con respecto a los futuros, ¿ok? Tampoco es necesario publicar ningún margen inicial y no tienen restricciones regulatorias. Los contratos a plazo también son relativamente simples en términos de seguimiento, ya que no es necesario realizar un market to market, ¿ok? Diario. Y la liquidación en la fecha de vencimiento tampoco se tiene que como que relacionarse, ¿ok? No tiene que pensar en el mantenimiento o en los requisitos de margen inicial. Solo esperar a que aparezca la fecha de liquidación y con suerte ustedes son una buena contraparte y pueden llegar a cumplir con los términos pautados al inicio. En conclusión, como les dije al principio, esto es más a modo de información y es a modo más de seguir nutriendo nuestro conocimiento en esta gran profesión como traders, ¿ok? Entonces realmente existen muchos traders con ya conocimientos de qué eran los futuros, porque es de conocer, ¿ok? Pero en este video la intención era mostrar otro tipo de trading que era los contratos a plazo, ¿ok? Realmente es posible que se adapte más a su forma de hacer trading o a lo que esperan de esta profesión. Conozcan. Si quieren saber más, saben que pueden dejar sus comentarios y hacer sus preguntas y nosotros les vamos a estar respondiendo con mucho gusto. Si les gustó, envíenlo a sus amigos trader y obviamente guárdenlo para verlo más adelante. O incluso suscríbanse para seguir recibiendo notificaciones de cuando nosotros subimos más videos. Hasta pronto, nos vemos en los mercados. Chau, chau.